Nos cuenta en el siguiente reportaje lo que se cocina para el paro del martes 14. Veamos. Lo pusimos en la presidencia, de la misma manera también lo podemos quitar. Estas imágenes han sido solo la antesala de lo que se puede estar gestando para este martes 14. Lo que empezó con la convocatoria a un paro regional en Arequipa, terminó por convertirse en el llamado a un paro nacional que tendrá movilizaciones populares en todo el país. La agresiva represión policial a las manifestaciones de esta semana no ha hecho sino alimentar el descontento popular. Casi todos los gremios de trabajadores han expresado su adhesión a la protesta y voces al interior del gobierno acusan una conspiración para derrocar al régimen. En este escenario, Alejandro Toledo deberá hacer frente a una ofensiva de varios flancos. Con más del 71% de la población reprobando su gestión, es inminente que miles de manifestantes tomarán las calles. Y en este panorama, Sendero Luminoso, en vías de recomposición de sus bases, tiene ya una presencia activa en las calles, mientras otros grupos radicales proponen abiertamente que el presidente Toledo debe renunciar a su cargo. ¿Quiénes están detrás de esta radical medida de protesta? ¿Qué es lo que realmente persigue el paro nacional del 14 de mayo? ¿Se trata en verdad de una conspiración para derrocar a Toledo? En menos de 48 horas podría cambiar la historia. El paro de 48 horas en Guarmey agitó aún más los ánimos. Los manifestantes bloquearon la carretera Panamericana Norte y la respuesta del gobierno fue inmediata: enviar un contingente policial con órdenes de represión que incluyó bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros y generó un enfrentamiento a campo abierto entre cientos de manifestantes y otros tantos policías. Si algo quedó descartado, fue la posibilidad de diálogo. Los extremistas y los delincuentes que provocan estos actos, porque es un delito bloquear una carretera, siempre, como ustedes recordarán, en todo tipo de bloqueos y de delitos de esta naturaleza siempre dicen que hay niños asfixiados. No hay niños asfixiados en Guarmey, y si hubiera alguien que resulta lesionado es por exclusiva responsabilidad de la gente que está cometiendo un delito. El ministro del Interior dijo que quienes participan en esta clase de protestas deberían estar presos e hizo un llamado al Ministerio Público para que así sea. Para entonces ya se había convocado a un paro regional desde Arequipa y otras regiones estudiaban la posibilidad de sumarse a la protesta. La intransigente respuesta del gobierno fue tomada como un desafío. La mañana del sábado 11, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Lima y El Callao habían ratificado su participación en el paro. Esa es una actitud desesperada, yo diría. Nada diplomática de un hombre del cargo del ministro del Interior. Muy dramático, con una actitud impresionante, una cualidad histriónica. Ha salido en los medios de comunicación a calificar a la actitud de la sociedad regional como actos delincuenciales. Y eso nadie le va a permitir, definitivamente. Ustedes, como medio de comunicación, pueden constatar cómo la ciudadanía en este momento está reaccionando a estas expresiones de un ministro irresponsable. ¡Frente Regionales del Sur! ¡Abajo las privatizaciones! La irritada protesta del Frente Amplio de Arequipa tuvo su origen en una promesa incumplida. Toledo prometió que no se privatizarían las empresas eléctricas, pero el proceso de venta ya está en marcha.
Hoy hemos salido a las calles para exigir el rumbo, el cambio de rumbo en la política económica, para pedir la inmediata renuncia del ministro de Economía. Pero este reclamo no empezó en las calles. En los primeros días del mes de mayo el gobierno tuvo una oportunidad para llegar a un acuerdo con los frentes regionales, pero no la aprovechó. Al interior del Palacio de Gobierno se produjo una reunión que fue atendida por el propio presidente Toledo, porque ya se avisoraban graves consecuencias si no se llegaba a un acuerdo satisfactorio. Estaban presentes los dirigentes de frentes regionales y buena parte del gabinete ministerial. Según ha trascendido, el presidente habría prometido en esa reunión suspender la privatización de las empresas eléctricas, pero uno de los ministros presentes dijo que la promesa del presidente no concordaba con la opinión del gabinete. Entonces, la concertación se frustró. El presidente dice, no se va a despedir a nadie más, y sale un ministro a decir, no vamos a despedir por año y medio, ¿ah? ¿Quiénes son los que desestabilizan cuando el presidente dice, señores, hay que atender a los profesores que están en las fronteras para que se haga un buen trabajo ahí de educación? Y sale el ministro Kuczynski a decir, ese es un deseo del presidente porque para eso no hay plata. ¿Quién desestabiliza? O sea, la gente no sabe a quién creerle. Nuestro problema ahorita en el Perú está pasando por un problema de credibilidad del gobierno. Y quien está, o quien petardea ese problema de credibilidad, creo yo, son los ministros. La inminencia del paro y las consecuentes movilizaciones en momentos en que Alejandro Toledo tiene apenas poco más de 21% de aprobación han hecho temer al gobierno, no solo por las consecuencias políticas de un paro nacional, sino porque acertadamente el gobierno sabe que todos sus enemigos potenciales se sumarán a la protesta. Grupos ultraizquierdistas vinculados con otros partidos están asustando a la población, fomentando paros. Lo que hacen es que grupos pequeños, relativamente pequeños, en cada una de estas ciudades salen a quemar llantas, a lanzar vidrios y clavos a las pistas y a bloquear las carreteras con piedras y palos. Son actos de violencia e intentan producir también asaltos a tiendas y saqueos a mercados. Eso es lo que intentan producir, actos de violencia. Alejandro Toledo y sus ministros dirigieron el dedo inmediatamente al partido aprista y lo acusaron de estar fomentando la salida prematura del presidente de Palacio de Gobierno. Una acusación que el APRA ha negado rotundamente. Pero ¿qué se está cocinando realmente para el martes 14? La CGTP coordina acciones orientadas a una sola exigencia. El cambio urgente de la política económica que conlleva pues necesariamente a sacarlo al doctor Dañino y a sacarlo a Kuczynski porque son los representantes. Pero la CGTP no es el único grupo que coordina acciones. Esta semana en el corazón de Huaycán, otrora bastión de la lucha armada de Sendero Luminoso, se han vuelto a convocar a asambleas populares. Desde aquí se está organizando buena parte de las acciones de protesta que tendrán lugar en la capital. Y es este mismo grupo anónimo quien podría estar detrás de la pega de afiches con lemas en contra del gobierno, que por estos días han inundado la zona periférica de la capital, los sectores populares y los pueblos jóvenes. Quien atenta contra la democracia no es el pueblo. Es aquel que se mandó de falsas protestas para obtener el voto popular. El Perú, el día de hoy, le advierte al señor Toledo que cumpla o que se vaya. El señor Toledo debe escuchar, así como el pueblo lo eligió como presidente, también puede terminar su mandato. Nuestra capacidad organizativa y combativa es reconocida a nivel nacional. Una vez más, el pueblo tiene que elegir su destino. A pesar de las amenazas y el chantaje del gobierno con las manifestaciones soberanas y justas de la población. Pero nosotros, todos juntos, vamos a decir ¡basta ya! Los incapaces a su casa, el pueblo al poder. Pero ¿quiénes son los autores de tan airado discurso?
Este mismo grupo, que ha negado identificarse con un partido, está preparando una campaña social de rechazo radical al régimen de Toledo, que no solo comprenderá afiches inundando las calles de barrios populares, sino otra clase de pancartas, como estas que están en plena elaboración y que exigen algo mucho más grave: la renuncia del presidente. La democracia no es solamente el señor Toledo, no es dueño de la democracia somos todos. Y como tal, el pueblo soberano en este momento está exigiendo que cumpla sus promesas. Pero ¿quién es el grupo que está formando a este pueblo? Es decir, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde salen? Es el pueblo mismo, es el sentimiento del pueblo, es el hambre, la miseria, el desempleo, que hace que el pueblo, no solamente aquí en Huaycán, también en Villa El Salvador, también en Pachacute, en el cono norte, en el cono sur, en el cono centro, en el cono oriente, en el norte, en el sur, en el oriente del país, el pueblo está exigiendo que el señor Toledo cumpla sus promesas. O sea que aquí no hay conspiración. Vuelvo a repetir, ¿es una conspiración del 80% de los peruanos? En otro lugar de la capital, el representante de Patria Roja, el más radical de los grupos de izquierda, quien usa el seudónimo de Alberto Moreno, ha hecho público el interés de su grupo de que se convoquen a elecciones lo antes posible. Patria Roja también pide la renuncia de Toledo. Pero no son ellos a quienes el gobierno debería vigilar con más temor, sino a otro grupo que los peruanos conocemos muy bien, que en esta misma semana han protagonizado 2 marchas de protesta y cuyo solo nombre traerá más de un recuerdo escalofriante: Sendero Luminoso. Entre estos hombres y mujeres que marchan por el centro de Lima, con el puño en alto, llevando las fotos de Marx, Mao y Lenin por delante y coreando lemas reivindicativos de la clase proletaria, están los dirigentes de un nuevo comité de lucha de Sendero Luminoso. Para muestra, un botón. Este hombre de gorra roja, que siempre intenta ocultar el rostro de nuestras cámaras, es nada menos que Luis Eduardo Zavala Nieto, alias Leslie o Camarada Alejandro, integrante del Comité Metropolitano de Sendero Luminoso hasta 1988 y luego miembro activo de Socorro Popular, encargado de pintas y afiches dentro del plan psicosocial de este movimiento terrorista y responsable de varias incursiones armadas dentro de la capital. Ha purgado condena por terrorismo en la isla del Frontón y hoy es vigilado de cerca por la Dirección contra el Terrorismo. ¡Exigimos mejores condiciones de trabajo! ¡Exigimos mejores condiciones de trabajo! 2 fechas importantes han hecho que este nuevo grupo organizado se ponga al descubierto y salga a las calles por estos días. Estas imágenes corresponden al 1 de mayo, Día Internacional del Proletariado, una fecha que Sendero Luminoso nunca deja pasar por alto. La segunda fecha delata con mayor facilidad su identidad, el 9 de mayo, día en que recuerdan la matanza de terroristas en el penal de Canto Grande en 1992. Pero una tercera fecha está próxima, el aniversario del inicio de la lucha armada, que coincide peligrosamente con la Semana del Paro Nacional. Según ha anticipado este grupo, también estarán presentes en las marchas del martes 14. No es que quienes estén convocando, organizando estos paros, sean pues de Sendero Luminoso o de organizaciones extremistas, que participarán o tratarán de sacar provecho, nosotros no lo negamos, pero esa es responsabilidad del gobierno, porque ellos tratarán de hacer eso en tanto tengan caldo de cultivo. ¿Y quién da el caldo de cultivo? El gobierno. Lo que hemos presenciado es una competencia entre la izquierda legal, está formada por Patria Roja, el Partido Comunista y algunos pequeños grupos más adicionales, entre esta izquierda legal y Sendero Luminoso, que no ha querido dejarse ganar la iniciativa de la calle, que no ha querido dejar la protesta gremial, sindical, y que ha estado siempre detrás de las movilizaciones del CITE. Tú irás infiltrado, probablemente infiltrado o participando de la protesta callejera.
Es posible que Sendero Luminoso no sea el grupo más interesado en que Toledo cese en el cargo antes de tiempo, pero sí está buscando aprovechar la coyuntura de convulsión social para mantener la inestabilidad y mostrarse presente. Si el cruento atentado del Polo fue obra de Sendero Luminoso, entonces en aquella oportunidad habrían conseguido arrebatarle el liderazgo a quienes organizaban marchas en contra de la visita de Bush. La convocatoria al paro nacional en fecha cercana a su aniversario de lucha armada puede ser una tentación para que este grupo radical muestre nuevamente su fuerza. Tanto Sendero como la izquierda legal se disputan el liderazgo de la protesta, o sea, el liderazgo de ver quién enfrenta al gobierno. Como si el panorama no fuera ya lo suficientemente complejo, otro grupo ha anunciado su participación: los Fujimoristas. El mismo Alberto Fujimori ha enviado un mensaje desde el Japón a sus seguidores y anuncia su pronto retorno al país. Ahora, lo que resalta es el notorio incumplimiento a la promesa de crear más puestos de trabajo y otros ofrecimientos en todos los sectores. Esperemos que quienes hoy gobiernan y los partidos políticos que lo apoyan estén trabajando en ese sentido. Me resisto a creer que solo hicieron promesas que no saben o no quieren cumplir, porque parece que para distraer la atención del pueblo frente a tantas promesas incumplidas, se continúa con una feroz persecución contra quienes actuaron honestamente en favor del país. La verdad se abrirá paso, toda la verdad, y no vacilaré si es necesario participar nuevamente en política y ponerme al frente del pueblo. Pero ni siquiera Fujimori, que según algunas encuestadoras ya tiene mayor aprobación que Toledo, ni Sendero Luminoso, ni los grupos radicales se atreverían a enfrentar al gobierno si no estuvieran presente un factor fundamental: el descontento popular. Cada una de estas marchas con peticiones legítimas serán infectadas por grupos de extremo que no las convocan, pero las aprovechan para sus fines. Lo que resultará de esta sumatoria de intereses en medio de la agitación popular, solo el tiempo lo dirá, y faltan menos de 48 horas para saberlo. Lo que parece increíble es que Fujimori tenga el desparpajo de decir que Toledo no cumplió sus promesas. Y esta situación de inestabilidad y esta situación de descontento tiene que ver con los 10 años que este señor nos gobernó, con la mitad o más de los peruanos en una situación de pobreza extrema. Esto es el origen de la situación de malestar social y no otro, lo que nos dejó como herencia el gobierno de Alberto Fujimori. El problema es que el gobierno va a tener que hilar fino y separar la paja del grano. Una cosa son las demandas que pueden ser legítimas de la gente que siente que votó pues por un programa económico que no es el que se está aplicando. Y otra cosa son los infiltrados o las corrientes ultras y sobre todo de izquierda que pretenden aprovechar este descontento para llevarlo hacia otro destino. El gobierno tiene que tomar el asunto con serenidad, con calma y no confundir las cosas. Y es un reto el que tenemos delante y nos compromete a todos, porque esto no es un problema solo del gobierno. Lo que podemos perder si no actuamos con responsabilidad es todo lo que hemos ganado en términos de democracia, de libertad de expresión y de derechos ciudadanos en los próximos días. Insisto, es una responsabilidad del gobierno, pero también de los partidos de oposición, de los medios de comunicación y de todos los peruanos con algún nivel de responsabilidad en cualquier sector de la sociedad. Vamos a una pausa y regresamos con más.